Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Qué bonito poder estar siempre con cada uno de ustedes. Amén. Y en este programa, Recuperando la Doctrina, que nuestro único objetivo es de que la palabra del Señor nos enseñe un poquito más y poderla no solamente compartir, sino impartir para que ésta pueda ir cambiando nuestros pensamientos, nuestro entendimiento y que pueda ir cambiando también nuestra alma. Amén. Siempre es así, vamos de poder en poder y siempre es bueno evolucionar a ser mejores cristianos. Amén. Así de que para eso vamos a pedirle al Señor que nos bendiga con su Santo Espíritu a mí, el que habla como este parlante, y a usted que está oyendo también esta palabra del Señor. Así que oramos todos en el nombre de Cristo Jesús. Señor, yo te doy gracias en este día y te pido, Señor mío, de que tú nos ayudes, Señor. Yo te doy gracias porque eres un Dios bueno, Señor, y porque tú quieres lo mejor para cada uno de nosotros. Señor, te pido que tú bendigas a mis hermanos, a los amigos, a los oyentes, Señor, a todo aquel, Señor, que quiere algo nuevo en sus vidas, Señor. Te pido de que venga ese Espíritu Santo, Señor, y venga a nuestros corazones, Señor mío, para que estos sean transformados por el poder de tu palabra y en el nombre de Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Señor, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén, queridos hermanos. La vez pasada quedamos un poquito aquí en lo que es la puerta de las aguas. Amén. Y quiero entonces ya ir de lleno porque me quedaron bastantes versículos bíblicos, hermano, y voy a tratar de hacer lo más posible. Y si nos queda algo, hermano, bueno, le voy a decir entonces que el Señor le dé revelación y que usted siga indagando en esto tan hermoso que es la puerta de las aguas. La vez pasada quedamos, le voy a leer solamente los 3 últimos versículos bíblicos de a donde quedamos para tomar la línea, ¿no? Para tomar el hilo, como usted también le puede decir. Nehemías capítulo 8, versículo 15 dice así: y quisiesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramos de olivo silvestre, de arrayán, de palmeres y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Aquí se acuerda de que leímos más o menos la historia de lo que había pasado, y era de que estaba volviendo un pueblo del cautiverio de Babilonia. Un pueblo que había pasado muchos años y que incluso había unas nuevas generaciones que no sabían nada y muy poco de lo que decía el Señor en las Escrituras. Babilonia no permitía normalmente otra cosa, sino que ellos permitían a sus dioses, sus ciencias, porque Babilonia tenía mucha ciencia, mucha astrología, mucha arquitectura y mucha ingeniería, hermano, y ellos se formaban solamente en ese tipo de ciencias. Entonces ellos, cuando volvieron de ese cautiverio por tantos años ahí en Jerusalén, se vieron que en ese momento no sabían mucho y no sabían qué es lo que realmente qué es lo que realmente estaba escrito en la ley del Señor. Entonces Nehemías, que era gobernador de Jerusalén, y Esdras, que era el sacerdote, empezaron a ordenar todo, y él dice que en un momento se paró en una tarima y los juntó a todo el pueblo que quisiese entender o que tiene esa actitud de entender, y dice que todos en ese momento estaban atentos, sus oídos, sus ojos estaban bien abiertos, escuchando la palabra del Señor. Dice que cuando ellos escucharon la palabra del Señor se sintieron compungidos de corazón. Dice que alzaron sus manos, adoraron, se humillaron de corazón e incluso en su cuerpo dice que ellos se humillaron a tierra. Amén. Entonces vemos de que la palabra del Señor, por supuesto que tiene ese poder, esa agua también, que porque la palabra no va sola, la palabra va también con el Espíritu Santo y que hace
algo diferente en nuestros corazones. Amén. Empieza a cambiar, empieza a transformar. Entonces, en una de esas cosas en una de esas escrituras que empezaron a leer, se dieron cuenta de que Moisés mandó por parte del Señor a celebrar algunas fiestas solemnes. Y habían varias fiestas solemnes. Entre ellas estaba la fiesta de los tabernáculos. Y es aquí cuando ellos empiezan a decir, entonces manda al pueblo a recoger todo tipo de ramas porque vamos a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Amén. Entonces, Nehemías ahora 8:16 dice así: salió pues el pueblo y trajeron ramas, se hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas. Ahí hicieron, ¿no?, estos tabernáculos hechos de ramas, hermano, en la plaza de la puerta de Efraín. Amén. Y aquí quedamos entonces la vez pasada, Nehemías capítulo 8, versículo 17, y dice, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no había hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Aleluya. Y hubo una alegría muy grande. ¿Sabe por qué había una alegría muy grande? Porque cuando ellos estaban en esos tabernáculos, ahí en la puerta de las aguas, en la plaza en Jerusalén, se sintieron tan gozosos de poder ser hacedores de la palabra del Señor. Y eso nos da a nosotros algo muy importante, que cuando tú y yo obedecemos su palabra, ¿sabe lo que viene? Viene el gozo de Jehová. Aleluya. Viene el gozo de Dios. Porque cuando tú haces la palabra, hermano, entonces el temor de Dios está fluyendo en ti. La perfección de Dios empieza a cambiar tu vida. Entonces, cuando tú empiezas a hacer la palabra del Señor, viene el gozo de la salvación, viene el gozo de su palabra, viene el gozo de su espíritu, viene el gozo a tu vida. Y aunque tengas 1000 problemas, ese gozo se mantiene, aleluya, porque el gozo no depende de lo mucho, lo poco que tengamos, de lo alto, de lo bajo, depende de cómo nosotros estemos frente a su palabra. Amén. Entonces, nuestro hermano Gerard, el domingo antepasado, él habló del completo gozo. Y me acuerdo de que mientras él hablaba, yo escribía algunos textos bíblicos que él me mencionó. Y hermano, mire, y ese texto bíblico es el que se lo quiero poner. Pero antes de eso, quiero decirle, el pastor escribe todo lo que los hermanos pueden decir. Un anciano o alguien que está enseñando, el pastor lo escribe, lo estudia y el Señor me revela y me puede llevar este versículo bíblico a otras partes. Es así. Ese es el gozo del Señor. ¿Y por qué lo hago? No porque soy pastor, es porque ese es mi gozo. La palabra del Señor es mi gozo, hermano, porque la palabra del Señor tiene vida y mientras tenga palabra, tengo vida, hermano. Aleluya. Entonces, de eso se trata. Así que sea inteligente, escríbalo, estúdielo, escudriñalo siempre. Amén. ¿Cuál fue el texto? Juan capítulo 15, versículos 10 y 11. Él la leyó incluso en la Reina Valera contemporánea. Y dice así: si obedecen mis mandamientos, como lo hicieron ahí en el tiempo de Nehemías, permanecerán en mi amor. ¿Ok? Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas le he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Aleluya. Entonces, ¿cuándo podemos tener ese gozo completo? Cuando nosotros obedecemos los mandamientos y la palabra de Dios permanece en nosotros. ¿Qué es lo que es permanecer? Si tú quieres que la palabra permanezca en ti, tienes que obedecerla.
Tienes que ser hacedor de la palabra. No puedes ser solamente un oyente. No puedes ser solamente alguien que oye la palabra y sencillamente en un momento dado se está quedando dormido. Llegas a la casa y te preguntan de qué se trató la prédica y tú vas y le dices sí, del Señor. Como los niños. ¿De qué trató? ¿De qué habló? Sí, algo de Jesús. Entonces no puede ser, hermano. ¿Cómo se completa el gozo del Señor? Aquí lo dice, si obedeces mis mandamientos y permaneces en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, son dos cosas importantes. Obedecer los mandamientos del Señor, en otras palabras, obedecer su palabra y permanecer en su amor. ¿Cómo tú puedes permanecer en su amor, hermano? ¿Qué cosa me podrías decir? Piénsalo. Porque hay muchas permanencias. Permanecer en su amor es permanecer en lo que Él escribió. Permanecer en la Escritura. Permanecer porque el amor de Dios, hermano, es Jesús. Amén. Ahí está el amor de Dios. Jesús es el amor del Señor. Y eso es lo que Él compartió con nosotros. Pero eso nos dio la salvación. Pero ahí no quedó todo, sino que ahí empieza todo en nosotros, querido hermano. Entonces, ¿dónde nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios? Es permaneciendo en sus mandamientos, obedeciendo sus mandamientos, obedeciendo lo que Él escribió, obedeciendo, escudriñando, teniendo doctrina, teniendo discipulado. Amén. Porque eso es muy importante, hermano. O si no, ¿cómo vas a permanecer en algo que no sabes? ¿Cómo vas a permanecer, hermano? ¿Cómo vas a obedecer? Dice, a ver, ¿cómo se los digo? ¿Cómo vas a obedecer a Dios que no ves si no obedeces al pastor que ves? ¿Cómo vas a poder permanecer en la autoridad del Señor si no obedeces el gobierno de Dios aquí en la tierra? Es que el Señor todo lo hizo con sabiduría, hermano. Entonces, muy importante, si obedeces mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos. Y hay mandamientos, hermano, y hay escrituras, y hay diferentes formas ahí en la palabra del Señor. Ahora, sigamos. Nehemías, entonces, capítulo 8, versículo 18. Miren lo que pasaba aquí. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día. ¿Cuántas veces leyó? Diga conmigo, cada día. Dígalo de nuevo, cada día. ¿Cuántas veces lee usted la palabra del Señor? Una vez a la semana. No se preocupe. Como nadie me ve, entonces lo puedo decir. Entonces, leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día, hermano. Desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días y al octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Entonces, ¿cuál fue la fiesta solemne? La fiesta de los tabernáculos. Y esa fiesta era una fiesta que duraba 7 días. Y en cada día ellos leían la palabra del Señor, estaban atentos a la palabra del Señor, los oídos estaban inclinados a la palabra del Señor, estaban atentos todo el tiempo. Ellos querían que esa palabra de ellos se les revelara, se hiciera parte de ellos, queridos hermanos. Y cuando estaban y cumplían y que hicieron esos tabernáculos, fue un momento de gran gozo, queridos hermanos. Es un gozo inmenso, porque eso es lo que hace la palabra del Señor. Nos da gozo cuando la cumplimos. Amén. Pero ¿qué significa realmente esta fiesta de los tabernáculos? Para que usted pueda entender el por qué se hizo y cuál fue y por qué ellos tenían que celebrarla, entonces quiero llevarlos a Levítico capítulo 23 en el versículo 42. Y dice así: en tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculo. Entonces él mandó, esto fue en el tiempo ya de Moisés. Dice, el Señor mandó a que habitara en tabernáculo por 7 días. ¿Qué es lo que representaba estos tabernáculos? Entonces vaya conmigo a Levítico capítulo 23, pero ahora en el versículo 43. Y dice así:
Para que sepan, ¿para qué era la fiesta de los tabernáculos? Para que sepan, ¿qué cosa? Vuestros descendientes. Mira, para que sepan quién primeramente, vuestros descendientes. Ok, paremos aquí un poquitito. Padres que me están escuchando, madres que me están escuchando, ¿quiénes son los responsables de enseñarle a los hijos la palabra de Dios? ¿Quiénes son los responsables de enseñarle a tu descendencia la palabra del Señor? Ustedes, padres. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor siempre decía, sigue la enseñanza de tu madre y el consejo de tu padre. Entonces, la madre era la responsable de enseñarle todos los días la enseñanza a su hijo o a su hija. Y el padre siempre le daba el consejo al hijo y lo hacía repetir por el camino, cuando iba a la escuela, cuando se volvía de la escuela, cuando iba por un camino, cuando iba por el otro, y lo hacía repetir las leyes del Señor y se la ponían en las manos y se la ponían en la frente sencillamente y tenían que repetir la ley del Señor, las oraciones y todos los ritos que los judíos hacían. Entonces, hermano, eso a lo mejor usted no va a andar poniéndole, no somos judíos, no vamos a andar poniéndole las leyes ni la frente ni las manos, porque el Señor dice que ahora su ley va a ser inscrita en nuestros corazones. Pero, ¿qué ley puede ser inscrita en el corazón de un niño, en el corazón de una niña, si los padres no lo hacen? Su niño normalmente, si ya va a la escuela, va más tiempo a la escuela que el tiempo con sus padres. Desgraciadamente la sociedad ha obligado a los dos padres a trabajar para poder tener una economía mejor. Y como en estos países siempre nos mandan a ser mejor en economía y tener más y más y más, entonces muchas veces nos olvidamos de lo principal y no alcanzamos a entender, hermano, de que hablamos de un pueblo de Israel que estuvo en Babilonia, pero muchas veces nuestros propios hijos están más en Babilonia que en la casa del Señor. Porque la casa del Señor no es justamente solamente el templo de una iglesia. La casa del Señor es la propia casa donde están los hijos. Porque para que sepan vuestros descendientes, nuestros hijos no van a saber nada mientras los padres no tomen la responsabilidad de realmente enseñarles la palabra del Señor. Para que los padres puedan enseñar la palabra del Señor, ellos mismos tienen que tener entonces discipulado, tienen que tener doctrina, tienen que estar atentos sus oídos, hermano. Tiene que brotar en el corazón la palabra del Señor de una manera como una fuente de agua viva, querido hermano. Por eso estaba la plaza reunido. Cuando ellos cumplían la palabra del Señor, la cumplían frente a las puertas de las aguas, porque las aguas en sí representan no solamente el Espíritu Santo, sino representa la palabra viviente en cada uno de nosotros. Entonces, ¿para qué lo hacían? Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel. ¿Para qué hacían la fiesta de los tabernáculos? Era un recordatorio de la misericordia del Señor. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces ellos hacían. ¿Y para qué lo hacían? ¿Por qué tenían que repetir? No era un rito, hermano. Era una forma de enseñarle a los descendientes lo que Dios había hecho con ellos. Los sacó de Egipto, abrió el Mar Rojo, los pasó por el desierto y en el desierto ellos sencillamente tuvieron tabernáculos, de casas, hermano, hechas de diferentes formas, porque tenían que hacerlas y después tenían que irse nuevamente. Ahí está uno de los dibujos, hermano, para que usted lo pueda ver un poquitito.
Entonces, la primera ofrenda, hermano, en el pueblo del Señor era un tiempo donde ellos tenían que sacar, porque la fiesta del tabernáculo empezaba con un día del reposo. Ellos no podían hacer ningún tipo de otras actividades cotidianas, sino tenían que sencillamente enfocarse en el Señor, en lo que el Señor quería hablarles en ese día. Luego presentaban diferentes sacrificios, sean vacunos, libaciones, y lo hacían más o menos por 7 días. Pero estos sacrificios que se hacían en las fiestas de los tabernáculos no era por expiación de pecado, sino era por agradecer al Señor de lo que había hecho con cada uno de ellos. Amén. Entonces era un recordatorio, era un tiempo de agradecimiento al Señor. Amén. Mira, hermano, por lo menos yo, estoy muy agradecido al Señor. Estoy agradecido de lo que el Señor nos ha dado. Estoy agradecido de lo que el Señor puede hacer. Estoy agradecido que el Señor me ha salvado, me ha refugiado en Él, me ha santificado, me ha transformado y lo seguirá haciendo, hermano. Entonces, todos los sacrificios que hacían en esta fiesta era un agradecimiento. Ahora, el primer día de la fiesta también debían ser recolectadas palmeras, mimbres, frutos, diferentes hojas que ellos podían tener. Deberían morar en chozas de rama. Y esa es la palabra Sukkot. Esa era la fiesta del Sukkot que ellos realmente tenían que celebrar. Y Sukkot quiere decir chozas de ramas. Amén. Que más tarde se le pasó a llamar la fiesta de los tabernáculos. Amén. Entonces, durante los 7 días, acuérdense que decía que Nehemías, ellos leían la palabra del Señor. Y cuando hicieron estas ochas, estas diferentes tipos de casitas, chozas de rama, y que ellos habitaban ahí, hermano, estos 7 días, era de gran gozo. En ellos no estaba eso, ay, ¿cuándo se va a terminar esta fiesta? ¿Cuándo se va a terminar la reunión para irme a la casa? ¿Cuándo va a terminar el pastor de hablar tanto? ¿Cuándo va a terminar? Ay, si yo voy... No, hermano, no estaba eso. Es que, hermano, el que ama la palabra, ama su vida. Ama su vida. El que ama su vida va a enseñar a sus hijos. Estamos en tiempos horribles, hermano, donde si tú no le enseñas a tu hijo, la escuela te lo va a malformar. Va a poner Babilonia en ellos. Y después, ¿cómo lo vas a sacar de ahí? Entonces, es importante que ellos hacían esto para recordar a sus descendencias. Amén. Incluso el tabernáculo, hermano, del Señor en ese tiempo de Moisés era movible. Acuérdense que ellos armaban y desarmaban, a pesar de que estaba dividido en el atrio, lugar santo y lugar santísimo. Entonces, el tabernáculo del Señor también era movible y su presencia también habitaba en un tabernáculo donde estaba ahí el tabernáculo, ahí era una bendición. Quien estaba alrededor del tabernáculo era una bendición. Ahora, quiero llevarlos entonces aquí ahora a Juan capítulo 1, versículos 2 y 13, para que entendamos un poquito más. Porque esto, hermano, todas las fiestas de Israel tiene algo que ver con nosotros, hermano. Porque todo habla de Jesús y de la obra que Jesús iba a hacer en cada uno de nosotros. Es por eso que el israelita, el judío, no pudo entender muchas veces lo que hacían, porque hablaba del que había de venir. Amén. Juan capítulo 1, versículos 2 y 13 dice así: pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombres, sino de Dios. Amén. Si usted ha recibido a Cristo como su Salvador personal, no fue por sus propios méritos, no fue por su propia voluntad, porque Dios pone tanto el querer como el hacer. Si usted recibió a Cristo como su Salvador personal, es porque así
Dios lo quiso. Amén. Para que la gloria no sea de nosotros, sino la gloria de Él. La salvación es gratuita, ni tú y yo tuvimos que hacer grandes cosas, solamente decir gracias Señor y te recibo como mi Salvador personal. Entonces, dice, pero a todos los que le recibieron, tú le has recibido, amén, les dio un derecho, a ti te dio un derecho, pero ponga bien aquí a la lectura, de llegar a ser hijos de Dios. Esta es la versión latinoamericana, pero la versión Reina Valera dice de llegar a ser hijos de Dios. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en una versión dice que desde que lo recibimos ya somos hijos de Dios, y en esta versión dice que desde lo que lo recibimos empezamos una tarea para llegar a ser hijos de Dios. ¿Cuál es la correcta? Es la que le estoy mostrando. En el original, amén, del griego dice que les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. O sea que desde que somos salvos, hermano, tenemos un camino que recorrer para que ese derecho se cumpla y que el Señor nos vea como hijos de Él. Amén. Entonces hay un camino, hermano, que caminar. Hay un camino que tenemos que caminar. Dice, había un canto que normalmente ahora lo estamos cantando, vamos escalando de peldaños. O sea, tenemos que escalar peldaños, tenemos que irnos perfeccionando para que el Señor nos vea como hijos, hermano. Cuando el Señor nos ve como hijos, nos ve como hijos, hermano, cuando hacemos su voluntad. Amén. Cuando su hijo se porta mal, ¿qué hace usted? Sigue siendo su hijo. Por supuesto que sigue siendo su hijo. Pero todavía no llega a lo que usted quiere que él llegue o que ella llegue. Entonces lo mismo con el Señor. Él nos dio ese derecho, pero para llegar a ser, hay un derecho de salvación, eso nadie te lo va a quitar, pero para llegar a ser hijo de Dios hay un trecho, hermano, que cada uno de nosotros tenemos que caminar. Por ejemplo, al principio éramos solamente oyentes. Después pasamos a ser creyentes. Pero después de creyente, hermano, tenemos que ser discípulos. Es por eso que necesitamos escuela de discipulado. Es por eso que es tan importante el discipulado. Y el discipulado que tenemos nosotros está más completo. Y nuestro hermano Odette lo está haciendo todos los viernes acá, en la iglesia, hermano, a las 5:30 hasta las 6:30 antes de que empiece la reunión de discipulado general. Y es un discipulado doctrinal, hermano, doctrina. Es solamente doctrina, doctrina, doctrina. Y es doctrina básica y después vendrá doctrina intermedia y después vendrá doctrina avanzada, hermano. Amén. Entonces, y eso es ser discípulo, hermano. Ser discípulo es alguien que se deja discipular, que se deja enseñar. ¿Te dejas tú enseñar? ¿Te dejas tú discipular? Entonces es importante, hermano. Entonces, oyente, creyente, discípulo. Pero después del discípulo, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que uno llega a ser que quiere el Señor? Que uno sea siervo del Señor. Y hay diferentes tipos de siervos, hermano. Hay diferentes tipos de siervos. Hay siervos de mesas y hay siervos de altar. Hay domas del Espíritu Santo, carisma, y hay domas que el Señor los da. Por ejemplo, dice que en Efesios que Jesús dio dones a los hombres, ¿no? Y que algunos lo hizo apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son 5 ministerios, amén. Y esos son siervos de altar, amén. Y después de siervos, hermano, algunos, pienso yo, algunos solamente llegan a ser amigos de Dios, amén. Porque es fácil, yo le puedo decir, ¿es usted amigo de Dios? ¿Qué cree usted? Porque en Juan 15:15 dice así, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. O sea que el amigo sí sabe lo que hace su Señor. Entonces yo te pregunto, ¿tú sabes lo que está haciendo el Señor en este momento? ¿Tú sabes los misterios del Señor? ¿Tú sabes las revelaciones del Señor? Porque si el Señor no te ha revelado eso, es porque todavía no llegamos al nivel de amigo. Amén. Y el nivel de amigo no es para todo, es para el siervo de altar.
Amén. Son siervos de altar porque el Señor esto se los dijo a sus discípulos, a sus siervos. Aquí dice, ya no os llamaré siervo. O sea que antes de poder ser amigo, tú tienes que ser siervo. Sino que sabe lo que hace el Señor. Pues le he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Entonces, lo del Padre, los misterios del Padre, les he dado a conocer. ¿A quién? A sus siervos, a sus discípulos. Amén. Entonces, no cualquiera puede llegar a ser amigo. Es por eso que le decía la vez pasada de que cuando hubo un reclamo contra Moisés, el Señor se enfadó y le dijo, a ustedes les hablo con señales, pero a mi siervo Moisés le hablo cara a cara. Y dice que Moisés llegó a ser, más tarde, amigo de Dios. Entonces, hermano, hay diferencias, hermano. Entonces nosotros, estas cosas tienen que causar un buen entendimiento en nosotros, hermano, para que podamos captar la idea del Señor, para que podamos captar, hermano, porque el Señor siempre ha tratado así, ¿no? Y ha trabajado así con cada uno de nosotros. Fue en el tiempo antiguo con su pueblo y también con el tiempo de ahora con cada uno de nosotros. Amén. Ahora, es importante, hermano. Mire, para ser amigo de Dios deberíamos obedecer lo que Él nos manda. Siempre obedecer. Y yo pienso que no todo lo obedecemos. Amén. Siempre tenemos que creerle al Señor, ¿no? Tenemos que llegar a ser enemigos del mundo, ¿no? Ser obedientes a su palabra. Ser llenos, tener dones espirituales. No talentos naturales, dones espirituales, que es otra cosa. Entonces hay muchas diferencias. Entonces, hermano, oyente, creyente, discípulo, siervo y amigo. Amén. Y aquí dice, para llegar a ser hijos de Dios. Entonces tenemos que caminar un camino. Para llegar a ser hijos de Dios, por lo menos, hermano, tenemos que llegar a ser discípulos, queridos hermanos. Amén. Discípulo, aprender, ¿no? Porque el hijo siempre tiene que aprender. Amén. Entonces, todos nosotros no somos hijos de Dios. Amén. Pero el hijo realmente de Dios, él es aquel que hace su palabra. Amén. Aleluya. Sigamos, hermano. Juan capítulo 1. No sé en este momento cuánto tiempo voy. Ok, media hora. Aleluya. Amén. Juan capítulo 1, versículo 14, dice así, y el verbo se hizo carne, y escúchame bien acá, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ok, esto, hermano, usted lo ha leído en latinoamericana, en la Reina Valera del 60 dice exactamente lo mismo, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ok, ¿no? El verbo... En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Ok, o también al verbo también se le dice la palabra. Amén. Pero fíjese de que en otra versión en el Código Real, esta palabra habitó, no es solamente que Él estuvo en medio de nosotros, porque no es lo mismo que el Señor esté en medio de nosotros, el habitar en medio de nosotros. Habitar es alguien que se pone en una casa, en un sucot, en una casa, aleluya. Y mire cómo lo dice en el Código Real, para que usted me entienda mejor. Juan capítulo 1, 14 dice así, y el dabar es la palabra, y el dabar que el Eterno tenía en su seno, se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como el único en su clase del Padre, lleno de Jaseb y Emed, lleno de majestad, hermano. Entonces, mire lo que dice aquí, que Él hizo tabernáculo en nosotros. ¿Y qué es lo que hicieron los israelitas? ¿Cuál era su fiesta? ¿Cómo se llamaba la fiesta del Sucot? La fiesta de los tabernáculos. ¿Para qué hicieron eso?
para recordar lo que Dios había hecho con ellos. Y ahora nosotros, hermanos, dice que Él también andaba en tabernáculo, pero ya no anda en tabernáculo, ya no anda en el desierto. Dice que Él ahora está en nuestros corazones y habitó, tabernaculizó en nosotros, queridos hermanos, y ahora nosotros, hermanos, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y donde quiera que vamos, vamos con Él. Si vamos para un lado, el Señor va con nosotros. Si vamos al trabajo, el Señor va con nosotros. Si vamos a la iglesia, el Señor va con nosotros. Si vamos a visitar a alguien, el Señor va con nosotros. Entonces, hermanos, Él empezó a habitar en cada uno de nosotros. Qué lindo. Entonces todos los que lo aceptan tienen ahora a Jesús en sus corazones y ahora Él empieza a tabernaculizar en cada uno de nosotros, hermano. Y el tabernáculo, hermano, en aquel tiempo, el tabernáculo del Señor tenía 3 cosas importantes dentro del tabernáculo del Señor. La primera es que tenía la palabra, tenía las leyes de Moisés. ¿Qué quiere decir? Que Él habita en nosotros para que nosotros tengamos ese entendimiento necesario y que podamos abrirnos a su palabra. Número 2, decía de que también tenía el maná. Y Jesús, él dijo, yo soy el maná caído del cielo. Amén. Entonces, hermano, Jesús es el maná. Jesús es el maná, con Él comemos, hermano. Jesús es nuestra respuesta, Jesús es nuestro alimento, Jesús es todo, hermano, para nosotros. ¿Y qué más tenía en el tabernáculo del Señor en el tiempo de Moisés? Tenía la vara de Aarón, la que floreció, y eso representa al Espíritu Santo. Entonces tenemos al Padre, que es el que dio las leyes, tenemos a Jesús, que es la salvación, y tenemos la vara de Aarón, que es el Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros. Dentro de ti, cuando Él dijo, voy a tabernaculizar, voy a hacer mi Sucot dentro de ti y dentro de mí, entonces Él no vino solo. Él vino para mostrarnos lo que el Padre quiere, que es su ley, que es su palabra, para guiarnos a través del Espíritu Santo y para que ahora nosotros comamos de ese maná que es Cristo Jesús, el único que nos puede alimentar. Él dijo, el que come de mí nunca más tendrá hambre. El que bebe de mí nunca más tendrá sed. Aleluya. Entonces, cuando el Señor dijo esto, nos estaba recordando, hermano, de que Él dentro de nosotros, Él celebra una fiesta. Y celebra realmente esa fiesta de los tabernáculos en cada uno de nosotros. Aleluya. Pero acuérdese que los tabernáculos están frente. ¿A dónde? Frente a la puerta de las aguas. Amén. Aleluya. Guau, hermano. Me queda mucho todavía, pero voy a ver cómo, no sé si me voy a tener que saltar algunas cosas. Es que no me quiero saltar nada, hermano. Fíjese de que en el Antiguo Testamento, cuando estaba la puerta de las aguas, en aquel momento había un estanque. Y ese estanque era porque para pasar a la parte donde estaba el tabernáculo del Señor, el sumo sacerdote, una vez al año, dice de que cuando ya estaba hecho el templo y Jerusalén y todo, ese estanque ellos se tenían que sumergir 5 veces. Y sumergir, no era una agüita nomás, no, sumergir 5 veces. 1, 2, 3, 4. Era la gracia del Señor que estaba dando el Señor a su pueblo y era la gracia del Señor que el Señor estaba dando también a cada uno de nosotros. 5, porque 5 es gracia, 5 son los ministerios, 5 es su gracia, 5 es la mano del Señor. Entonces vaya entendiendo de que todo tiene un trasfondo, hermano, que habla de lo que Jesús iba a hacer con cada uno de nosotros. A ese tambor o ese estanque se le llama el mikvah, ¿no? Entonces el sumo sacerdote se sumergía ahí 5 veces, ¿no? Para expiación, para perdón,
¿no? Y esto era antes de las fiestas de los tabernáculos, porque primero estaba la fiesta de la expiación, el perdón, y después estaba la fiesta del agradecimiento, que era la fiesta de los tabernáculos. Amén. Aleluya. Entonces, seguimos. Mire, hermano, el agua o la puerta de las aguas también nos habla no solamente de la palabra y del agradecimiento, no, pero es que es mucho más profundo. Entonces yo voy a ver si puedo profundizar un poquito esto. No quiero irme muy adentro porque no quiero que no me entiendan, sí, pero quiero por lo menos llevarlo a esto. Acontecerá, Zacarías capítulo 14, versículo 8. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Ok, paremos un poquito ahí. Antiguamente siempre se había dicho que vendría esta profecía a cumplirse. ¿Qué es lo que era? Antes ellos tenían que sacar agua de una fuente. Y cuando ellos, el sacerdote, ¿no?, se tenía que sumergir y sacar agua, el agua dice que se rociaba, ¿no?, a los pies del tabernáculo. Pero Zacarías, en la profecía de Zacarías, decía que iba a acontecer que en un día iban a salir aguas vivas directamente de Jerusalén. Que una iba a ser para la parte oriental y para la otra la parte occidental, y que eso iba a fluir verano y invierno. Mire cómo era la profecía. Entonces, esto lo dice en el versículo 8. Ahora quiero llevarlo al versículo 9 y al versículo 11 para que usted entienda la profundidad de esto, de las aguas. Amén. Zacarías 14, 9 dice así: y Jehová será rey sobre toda la tierra. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando Jerusalén empieza a salir aguas vivas para el occidente, ¿no?, y para el oriente. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. En el versículo 11 agrega: y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Dígame usted, si usted se va a Jerusalén ahora, ¿estaría confiado? Ni por si acaso, hermano. Incluso salió en las noticias que Jerusalén está más aislada que nunca. No hay ningún turista, hermano. Ningún turista. Después que Jerusalén era de una forma increíblemente visitada, ahora parece desértica. Entonces, dice, y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Ok, aquí está hablando y está Zacarías profetizando. Le quiero preguntar, ¿cuándo va a suceder esto? ¿De qué está hablando Zacarías? ¿De qué está hablando? Está hablando del tiempo del milenio, porque es el milenio que es el reinado de Cristo en la tierra por 1000 años, y donde dice que Satanás va a ser atado por 1000 años para sacar la maldición. Y es justamente lo que Zacarías te está diciendo aquí en el versículo 11. Y morarán en ella. Dice que él, cuando viene en su epifanía, en la segunda venida de Cristo visible, dice que se separará el monte y se dividirá en dos, uno al oriente y el otro al occidente. Aleluya. Y de ahí pasarán ríos de agua viva y va a ser el tiempo del milenio. Mire lo que estaba profetizando Zacarías, y ya estaba hablando del reino de Cristo en la tierra. Amén. Entonces, esta agua que se derrama, ¿no?, también es la agua de esa puerta, hermano. Entonces, nos habla de que el agua de su palabra es muy importante, ¿no?,
para que entendamos lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, el agua representa entonces también esa palabra del Señor. Y la palabra del Señor no habla de lo antiguo, no habla de lo presente, pero también no habla escatológicamente del futuro. Para poder tener entendimiento sobre la escatología, para poder tener entendimiento en qué tiempo estamos viviendo, necesitamos el agua de su palabra. Amén. Se los pongo. Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26. Dice así: maridos, amad a vuestra mujer así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola, ¿qué cosa? Purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces ellos cuando sacaban y tiraban el agua, cuando el sumo sacerdote se sumergía en el agua, se estaba purificando. Era un acto de purificación. Se purificaba para poder estar frente al Señor y dar expiación de pecado por todo el pueblo. Entonces, de la misma manera, dice que el agua nos lava, nos purifica, ¿no? Por la palabra. Entonces aquí el agua, hermano, no representa solamente espíritu, sino también representa su palabra. Ahora, estas son inseparables, hermano. La palabra y el espíritu van juntas. Es por eso que siempre le he dicho, no quiero compartirles la palabra, quiero impartirles la palabra. Quiero que usted entienda de que si hay un secreto, de que si hay algo que le puede cambiar, esa es la palabra del Señor. Tiene que dejarse enseñar. Tiene que sacar todos los conceptos antiguos y equivocados que muchas veces podamos tener. Tiene que abrirse a la palabra del Señor, al agua, al fluir de esa agua. Porque se los digo, si esa palabra cambió mi vida, también puede cambiar la suya. Amén. Entonces, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, porque es necesario que su palabra nos lave, nos purifique, nos enseñe, hermano, nos enseñe a amar su palabra, que pongamos atención y que también que esa palabra sea tan fluida, esa agua sea tan fluida, que podamos tener un buen entendimiento para poder llegar a pensar como el Señor, para tener sus pensamientos, para poder tener su caminar, para poder tener su juicio, para poder tener todo lo que Él nos quiere dar y para que sus leyes, cada una de ellas, pueda ser bien escrita, no en nuestra mente, sino en nuestro corazón. Amén. En toda nuestra vida. Aleluya. Que salga por los poros, querido hermano. Sigamos adelante. Mire lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 27, dice, a fin de, mire, yo le leí el versículo 26 anterior, ¿no? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahora, ¿para qué el Señor nos quiere purificar con su palabra? Próximo versículo. A fin de, este es el fin, de que la palabra tiene que ser como un agua viva dentro de nosotros, a fin de presentársela a sí mismo, ¿quién? Su novia, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mire, ¿por qué el Señor nos quiere purificar ahí, en ese patio, en la puerta de las aguas? ¿Por qué esa agua nos quiere purificar? Para que podamos ser presentadas ante Él como una iglesia gloriosa. No una iglesia, hermano, que ha caminado a su propio gusto. No una iglesia que ha caminado a sus propias maneras de seguir el Evangelio. No una iglesia que ha caminado bajo su propia interpretación de la palabra. No, hermano, incluso dice la palabra del Señor que la palabra de Dios no puede tomarse con una interpretación personal porque es interpretada por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuánto muchas veces de nosotros no hemos caído en los errores de interpretar la palabra según nuestro propio juicio?
a fin de presentársela a sí mismo. Mire, él mismo se tiene que presentar. ¿Y por qué dice a sí mismo? Es lo mismo cuando él dijo, y volveré y os tomaré a mí mismo, dijo él. No dijo, no les voy a tomar a ustedes, se tomará a sí mismo, porque todo lo que está dentro de él, eso son sus primicias y esos son para él. A fin de presentársela a sí mismo, porque él es Dios. Una iglesia gloriosa, pero una iglesia gloriosa es que no tiene mancha, que no tiene arruga ni cosas semejantes. No podríamos discutir, y aquí este otro tema, las manchas y las arrugas. Ay, hermano, la crema, no es arruga, sino hay arrugas peores que esa. Hay manchas peores que esa. Ni cosa semejante, sino que ésta fuese santa y sin mancha. Eso es lo que Dios viene a buscar. ¿Y qué nos puede purificar de eso? El agua de su palabra, porque no va sola, va con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces la purificación del agua de su palabra tiene que ser tan importante, hermano, como sucedió en los tiempos de Nehemías, ¿no? Esdras daba la palabra y todos empezaban a ser hacedores de la palabra, se gozaban de la palabra. ¿Y qué es lo que había en ellos? Humildad. Humildad. Otro punto, hermano, que impactó y provocó la palabra de Dios en aquellos que la escuchaban, es que el resultado de la palabra era que ellos se volvían realmente a las acciones del Señor. Él dijo, Moisés mandó esto, ok, eso es lo que vamos a hacer. El Señor mandó esto, eso es lo que vamos a hacer. Hoy día tú no necesitas hacer un tabernáculo, no, porque Cristo ya te tabernaculizó en ti. Ya está dentro. Ya no necesitas hacer un sucot afuera, porque Cristo ya lo hizo dentro de ti. Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Le damos que el Señor vaya tomando todas las partes de nuestra vida o solamente algunas partes? Por un lado, ellos también se humillaron porque sabían de su infidelidad y comprendieron que se habían apartado de Dios. Por eso se entristecían. Y dice que la palabra incluso lloraron muchas veces, ¿no? Y por el otro lado, ellos se regocijaron cuando se reconciliaron con el Señor y pudieron hacer lo que el Señor les había dicho que tenían que hacer. Hermano querido, el agua solamente te purifica cuando hay un corazón contrito y humillado. Es por eso que Él dijo que a ese corazón contrito y humillado, Él no le echa afuera. Pero tiene que ser un corazón contrito y humillado. Tú y yo no podemos engañar a Dios. Al Señor no se le puede engañar. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Entonces, hermano, necesitamos un nuevo empezar. Necesitamos un nuevo entendimiento. Necesitamos aguas frescas de Dios. Amén. Para que nuestra vida pueda ser transformada y que se esté lejos de lo que es la religiosidad. Amén. Aleluya. Eso es lo que me queda, 6 minutos, si es que lo veo bien de acá. Salmo 119:9. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino entonces? Guardando tu palabra. ¿Cómo puedes tú guardarte en el camino que estás yendo? Guardando su palabra. Entonces, mi responsabilidad como pastor, la responsabilidad de los hermanos como ancianos, la responsabilidad del maestro, es compartirte tu palabra. Es compartir la palabra del Señor, es compartir, es enseñarte la palabra del Señor. Pero tu responsabilidad es que esa palabra tú la guardes, la atesores y la pongas por obra. Si no lo haces, ya es tu responsabilidad. Yo lo hice, hermano. Yo aprendí la palabra, la puse por obra. Amén. Y de esa manera me mantengo, aleluya, con mi mente abierta a lo que el Señor me quiere enseñar. 5 minutos, hermano.
Vamos aquí entonces. Salmos 23:2 dice así. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Amén. Primeramente, entonces, el agua esa nos da el reposo. Ya hablé hace unos viernes atrás en el discipulado general sobre el reposo. Amén. De aquí saqué el texto, ¿no? Y me fui por otra parte, pero quedó una enseñanza hermosa. Amén. Junto a aguas de reposo me va a pastorear. Junto a aguas de reposo. Entonces, acuérdense que el reposo es Cristo. Él dijo, yo soy el reposo. Amén. Y en Él están todas las cosas escritas sobre nosotros. Ya están listas, ya están preparadas. Solamente falta que tú lo creas y que en Cristo, hermano, se pueda Él hacer la obra en cada uno de nosotros. Pero para eso, tú te tienes que dejar pastorear. Te tienes que dejar guiar. No andes buscando propios consejos. Yo siempre le he dicho a los hermanos de la iglesia, si usted quiere un consejo, usted no puede ir a otra oveja. Usted tiene que ir a los pastores o a los ancianos. Esos son los que aconsejan en la iglesia. Amén. Pero usted no puede ir a otra persona, porque ahí se hace vista ese versículo, dice, maldito el hombre, confía en el hombre, aunque realmente en lo original dice, maldito el Geber, que confía en Adán. El Geber es un hombre maduro y el Adán es un hombre todavía inmaduro. Entonces, maldito el maduro que confía en el inmaduro, eso es lo que está diciendo. Entonces, tú puedes confiar en personas maduras dentro de la iglesia. Amén, si quieres un consejo, ¿no? Y si ellos no lo pueden dar, entonces seguramente me van a contactar a nosotros los pastores, a mí o a la pastora. Amén. Entonces, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Cuándo descansamos? Cuando tenemos esas aguas de reposo y que nos dejamos pastorear. Porque sobre esas aguas dice que nos pastoreará. Amén. No fuera de ellas. Y con la palabra nos va a pastorear, no fuera de ellas. No con un concepto humano, no con una ideología humana, no con un concepto religioso, no, hermano, la palabra, eso siempre va a estar primero. Amén. Wow, ya se me acabó el tiempo, hermano. Mire, le dejo solamente este versículo y se los leo nomás y ahí lo dejamos. Amén. Isaías capítulo 32, versículo 2 dice así, y será que el varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Aleluya. ¿Cómo será ese varón cuando tiene las aguas del Señor? Esas aguas te van a proteger, te van a esconder, te va a dar el refugio. Y a pesar de que estés a lo mejor en un desierto seco, no te preocupes. La agua de Dios tiene agua para darte, no importando en qué situación te encuentres. Amén. El Señor tiene toda respuesta para tu vida. Solamente abre tu corazón y Él hará lo que tenga que hacer. Amén. Vamos a orar al Señor, lo vamos a dejar hasta ahí, ya no alcancé a más, hermano, pero de todo esto no habla la puerta de las aguas y es un tema hermoso, hermano. Usted sígalo indagando, hermano, para que el Señor le siga bendiciendo. Oramos al Señor. Señor, yo te doy gracias y te pido, Señor, en el nombre tuyo, Señor, de que esta palabra, Señor, haya podido llegar a cada corazón. Ayúdanos, como en los tiempos de Nehemías, a estar atento a tu palabra, a ser hacedores de tu palabra, a concentrarnos en tu palabra, a ser de aquellos que entienden, que son entendidos en tu palabra. Ayúdanos, Señor mío, incluso para poder llegar a entender en los tiempos, Señor, que estamos viviendo. Necesitamos el entendimiento, necesitamos el don de entendimiento, necesitamos entender tu palabra. Saca toda religiosidad y darnos, Señor, esa agua
que necesitamos cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Estoy contento por haber hablado un poquito de esta puerta de las aguas, pero ya les digo, esto es un tema para largo, así que siga escudriñando la palabra del Señor y que el Señor me los bendiga mucho. Nos vemos en la semana.